Regresamos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estábamos conversando sobre este tema de sí quiero, sobre el Evangelio según San Marcos, hablando sobre el pasaje de la curación de un leproso, de ese sí quiero, de eso, de todo lo que hizo el Señor, ahí sin importar quién estaba a su alrededor, y sí quiero. Y lo dejó limpio allí. Y fíjense que también este fin de semana, este domingo, que vamos a estar compartiendo la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco en su mensaje nos habla claramente, no conviene que el hombre esté solo. Pero fíjense que el Papa Francisco nos dice que hay mucha marginación en cuanto al enfermo. Que el Señor tocara a este leproso, lo insertaba en la sociedad. Era un marginado, era alguien que estaba aparte, era alguien que no podía ni tan siquiera hablar con sus familiares. Era un desecho. Y el Papa Francisco hoy viene a decirnos a nosotros que el enfermo no es un marginado, no es para estar allá deshecho porque quizás ya es inservible, sino todo lo contrario, viene a animarnos y a dejarnos saber que aquel que está enfermo, aquel que necesita también que nosotros le acompañemos, que estemos con él, que ese que está ahí no es un ser inservible, sino todo lo contrario. Él viene a decirnos muchas veces porque el que cree es que alguien ya es inservible, y mirándolo nos dice bien claro que nuestra vida sea modelada a imagen de la Trinidad. Esto lo estoy leyendo del mismo documento del mensaje del Papa Francisco. Que nuestra imagen sea modelada de la Trinidad, y esta está llamada a realizarse plenamente en el dinamismo de las relaciones, de la amistad y del amor mutuo. Por eso su tema dice, no conviene que el hombre esté solo. Por eso cuando tú y yo vamos, visitamos al enfermo, entonces podemos compartir con él esa relación de la Trinidad. Es que somos una Trinidad entre el hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que van moviéndose, que van acompañándose. Pues nos corresponde a nosotros modelar esa Trinidad. También ir y acompañar a este enfermo, ir ahí a darle ese ánimo al enfermo. Y nos dice él y nos recuerda que en muchas ocasiones, cuando no hacemos eso, llevamos a ese enfermo a que se sienta totalmente abandonado. Y nos trae a la memoria el Papa Francisco en este mensaje todo lo que vivimos con el COVID, que a pesar de que creíamos que era algo bueno porque no queríamos contagiar a nuestros familiares, ¿qué ocurría? Que los estábamos apartando. Se recuerdan que para ese tiempo, pues primero comenzamos con los padres, eran los más débiles, no podían estar contagiados. ¿Y qué pasó? Que se iban separando de la sociedad para no contagiarse. Y hoy el Papa Francisco nos viene a decir que tenemos que tener mucho cuidado con esa cultura del individualismo, con esa cultura de yo encerrarme solo aquí y quedarme yo ahí, tratar de hacerlo yo en mi ser únicamente, en mi individuo únicamente, porque nosotros no estamos para estar solos. El enfermo no está para estar enfermo, sino que todo lo contrario, está para que tú y yo vayamos a animarlo y recordemos, mire, quizás muchos hemos vivido esas experiencias. Puede llegarnos hoy una mala noticia en el aspecto de la enfermedad. Hoy nos corresponde escuchar esas palabras del médico que nos dice tiene tal enfermedad. ¿Por qué entonces, cuando tenemos esa noticia, no recurrimos a darle esperanza al hombre, al que esté enfermo, salir y acompañarlo? Yo no sé si ustedes estaban escuchando hace poco en la entrevista que hacía el padre Yamil al padre Ron, y ¿qué decía él? Que en su proceso le había animado mucho su comunidad, porque caminaba con él, porque oraba por él, y de eso es que se trata. Eso es lo que nos pide el Papa Francisco, que no abandonemos, ni rechazamos, ni descartemos al que está enfermo, porque él nos dice que cuidar al enfermo
dice el Papa Francisco, es cuidar las relaciones. Y ese cuidar las relaciones, nos dice él, es cuidar las relaciones con Dios, porque ese enfermo también puede padecer ese sentimiento, esa situación particular donde pueda que desanimarse y entonces empezar a desfallecer su fe. Nos corresponde a ti y a mí ir a ayudarlo, fortalecerlo en esa relación con Dios. Nos dice el Papa Francisco también que hay que en el cuidado fortalecer la relación con los demás. ¿Por qué dejarlo solitario para que esté ahí en esa situación particular? Sino que entre todos, sus amigos, sus familiares, es el momento de darle la fuerza y la esperanza. No es el momento de ir, ay, mira qué situación tan terrible estás viviendo, sino de llevarle la esperanza como hizo aquí el Señor al leproso. Tocarlo, decirle que estoy contigo, acompañarlo en su dolor. Ese enfermo también hay que cuidar de todas las relaciones también del personal sanitario, de aquel doctor, de aquel enfermo. Y a eso nos invita el Papa Francisco en este fin de semana, en que tú y yo tomemos conciencia del cuidar al enfermo. Y ese cuidar al enfermo tiene que entrar toda esa relación de las que hemos hablado con él, para que lo fortalezca en este camino. Al final el Papa Francisco termina diciendo que el cambio de época en el que vivimos nosotros los cristianos estamos especialmente llamados a ser nuestra la mirada compasiva de Jesús. Así como Jesús se compadece con este leproso, nos corresponde a nosotros como cristianos tener una mirada compasiva como la de Jesús con nuestros hermanos enfermos. Nos corresponde tenerla, y esto no es una práctica de déjame buscar el librito que me enseña cómo comportarme en esta situación. Ay, déjame buscar las otras instrucciones de cómo hacerlo. Es vivirlo en el corazón, sacarlo desde el corazón. Ahí es donde puedes mostrar esa mirada compasiva de Jesús. Y aquel que está enfermo pueda ver en ti, en el que va, un rostro, y que sea el rostro de Cristo, el rostro de una mirada misericordiosa, compasiva, que le muestra y le dice cuánto te amo, cuánto te amo. De eso se trata, mis hermanos. Pues hasta aquí este compartir con ustedes. Solo recordarles que nos encuentran en las redes sociales, en avivarccpr@gmail.com, y también a través de las redes sociales del canal 13 Teleoro, el canal de la familia, YouTube, Facebook e Instagram. Así que estamos en todas las redes sociales compartiendo el Evangelio, como así también nos los ha pedido la Iglesia, el Papa Francisco. Bendiciones.